Y ayer se conoció la noticia de que uno de los argentinos que estaba ilegalmente detenido en Venezuela fue liberado por el régimen que ahora está en manos de Delcy Rodríguez. Ahí lo estabas viendo en imágenes. Se trata de Gustavo Gabriel Rivara. Él estaba detenido desde el 1 de enero del 2025 en Caracas. Es teólogo, autor de varios libros, es de Castelar, tiene 52 años. Y de hecho estaba viajando por América Latina, cuando también llegó precisamente a Venezuela para presentar sus libros. Y su nombre había sido de los últimos en trascender cuando empezó a conocerse sobre los argentinos detenidos por el régimen de Maduro, porque es una persona que no tiene familiares. Nadie había públicamente dicho su nombre, no había mucha gente buscándolo. Por lo tanto, no había un reclamo puntual ni tampoco una comunicación pública sobre su caso. Y sí se supo cuando empezó a haber más comunicación entre las familias a propósito del Centro de Venezolanos en Buenos Aires, que empezaron a reunir los testimonios y a darse cuenta muchos de los que hasta ese momento querían preservar la intimidad de la información, que si se daba a conocer y se hablaba públicamente, había más chances de que la presión que podía hacer tanto el gobierno argentino como también el gobierno de los Estados Unidos o de otros países podía derivar en la liberación. Sí se sabía que Rivara estaba en el Helicoide, este centro de detención, que precisamente de él hablamos ayer, que fue anunciado que va a ser desmantelado como centro de detención y la sede del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, y que va a ser transformado en otra cosa, en un centro cultural, comercial. Ahí está la imagen que estamos viendo. Él estaba detenido ahí. Se sabía que precisamente estaba atravesando por un momento de ánimo muy duro por el aislamiento, la incomunicación al que estaba sometido. Y ayer fue liberado en la frontera con Colombia. De hecho, él pudo llegar hasta la embajada de Argentina en Colombia y fue el canciller Pablo Quirno el que comunicó públicamente que él se encontraba bien, que estaba en la embajada y que había sido, por supuesto, liberado. Ahora, no es el único argentino. Ustedes saben que todavía está encarcelados, que son, de hecho, desapariciones forzadas, las de ellos tres. En algunos casos son presos con algún tipo de causa penal que se conoce, que han comparecido ante un juez en algún momento, y otros, como el caso de Nahuel Gallo, que no ha ocurrido. Se había sido liberado primero, ¿se acuerdan? Jacob Harari, este ciudadano israelí argentino con quien hablamos hace unos días. En total fueron 5. El caso de Harari no se conocía hasta que no fue liberado. O sea, cuando fue liberado nos enteramos que había un ciudadano israelí que también tenía nacionalidad argentina, que estaba detenido, y de a poquito nos fuimos enterando de otros nombres, con lo cual la lista que vamos a dar ahora de los que quedan detenidos es probablemente una lista provisoria, porque es probable que haya otros ciudadanos argentinos o que tengan nacionalidad argentina que también estén detenidos. El caso de Nahuel Gallo evidentemente es el más resonante porque es el que lleva más tiempo detenido. Él está detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Ustedes saben, Gallo tiene 33 años, es gendarme y fue detenido en la frontera con Colombia queriendo ingresar precisamente a Venezuela y está acusado solo públicamente, porque no se sabe el expediente, nunca se vio el expediente de conspiración y terrorismo. Esos son digo, acusación pública porque en su momento lo dijo Maduro, también lo dijo Diosdado Cabello, pero nunca se vio el expediente. El otro detenido, otro de los detenidos es Germán Giuliani, que es un abogado penalista, padre de 3 hijos. Él fue detenido en mayo de 2025. También en el contexto de las protestas que a partir de las elecciones presidenciales de 2024 se empezaron a dar en Venezuela. A él lo detuvieron también acusado de terrorismo, narcotráfico, mercenarismo, y de él se sabe que había estado por motivos exclusivamente laborales en Venezuela y que no tenía nada que ver precisamente con los movimientos políticos opositores. Y finalmente es el caso de Roberto Baldo, que es un comerciante, es dueño de una pizzería en la zona de Palos Grandes, es un barrio de sectores medios altos de Caracas,
y su caso, de hecho, no se sabía, se conoció públicamente hasta hace unas semanitas, precisamente en este contexto, como decíamos, muchas familias decidieron dar a conocer públicamente la información para ver si estas ONGs como Foro Penal podían precisamente dar a conocer, digamos, generar presión para que sean liberados. Y él está detenido también desde el año 2025, también en forma arbitraria, y en este caso también sin cargos en Venezuela. 3 argentinos que quedan todavía por ser liberados. Hay mucha expectativa, lento, y hay mucha expectativa por la liberación en el contexto de esta Ley General de Amnistía que anunció el fin de semana Delcy Rodríguez, pero todavía ni siquiera fue presentada en la Asamblea Nacional para su aprobación, su debate, pero bueno, todavía hay expectativas de que sean liberados sin esa ley, como pasó en este caso con Rivara, ¿no? Hablando de tiempos, ¿no?